¿Empezamos? Sí, vamos. Bessie, yo ayer te pregunté cuál era el concepto de derechos humanos. Me dijiste que nunca lo habías pensado. Nunca lo he pensado. O sea, como, así como una idea, idea. O sea, conceptualmente a lo mejor no lo has pensado, pero en tu vida, en la práctica, ¿qué ha significado para ti trabajar en derechos humanos? Ha significado, mira, yo creo que en el fondo me ha alegrado la vida. Un poco contrasentido por las cosas que tuvimos que hacer, ¿te fijas? Pero es un poco el contrasentido, porque en realidad que yo me he sentido muy bien trabajando en derechos humanos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo pensaba que algo positivo estábamos haciendo. Entonces, esa parte de la oración es la que a mí me conformaba, ¿te fijas? Puede que mi aporte no haya sido tan significativo para muchas cosas, pero era un granito de arena que se colocaba en esta dimensión de los derechos humanos. Eso explica por lo que yo te decía ayer también, que a pesar de ser un trabajo con riesgo y en un momento difícil, yo te veía como feliz, así, sí, plena, sí. Como que fue un trabajo que te llenó la vida, claro, el alma. Claro, o sea, era algo que yo estaba haciendo, te fijas tú, y que realmente era eso, me llenaba. Encontraba yo que algo positivo se estaba haciendo, y eso era para mí realmente bueno, ¿te fijas? ¿Y qué significaba para ti la comisión, la gente que ha llegado? No decir la comisión como institución, pero toda la gente que pasó por la comisión, porque ustedes ya como que conformaron una familia. Sí, pero fíjate que de esa familia somos pocos los que quedamos. Si tú te fijas y has podido observar a la gente que viene acá, es gente prácticamente nueva, que viene a recabar antecedentes, que viene a conversar, que viene a exponer sus problemas, igual que se expuso antes, pero sin embargo es gente que realmente no ha tenido mayor ¿cómo se llama?, cercanía con los derechos humanos. Sin embargo, con lo que le ha acontecido a cada una de esas personas, por supuesto que se han podido acercar más y han comprendido la labor, ¿te fijas? Pero, te digo yo, al comienzo esto era, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? Y era cosa del momento, porque la gente venía tan, como te dijera, tan apurada, tan apremiada, con sus dolores, con sus problemas. Había gente que era, por decirlo menos, una palabra bien penca para decirlo, pero hasta cierto punto era odiosa. ¿Por qué? Porque sentía que lo de ella era más importante que lo tuyo, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, mucho de eso se produjo. Entonces uno tenía que ver también de no poder, de no causar alguna competencia, digamos, porque la gente quería que su problema era más importante que el tuyo y que la otra persona se podía esperar un poco más. Entonces nosotros teníamos ahí que calibrar las cosas, atenderlos a todos, y entonces dijimos por orden de llegada. Sí. Eso era lo único que nos quedaba por hacer, por orden de llegada. ¿Y a ti qué te sugiere cuando se dice nunca más? ¿Tú crees que es posible? Mira, yo creo que no hay nada imposible en la vida, nada. Todo es posible. Con ¿cómo te dijera? Con buena disposición, todo es posible. Las cosas más difíciles. Y yo ayer le decía a la Silvia, porque estábamos acordándonos, no me acuerdo de qué era el asunto. Entonces yo le digo, no son jamás en la labor humana vano el afán, inútil la porfía. El que con fe y valor lucha y confía, los mayores obstáculos allana. Esa es parte de una poesía
que mi papá nos enseñó a nosotros. Y entonces nos decía que esa parte era muy importante lo que decía la poesía, el verso ese, porque ¿cómo se llama? Te invitaba a seguir trabajando, a no dejarte estar. Todas las cosas son posibles. ¿Te fijas? Y en ese sentido te digo, yo agradezco a Dios porque realmente tuve un padre y una madre que fueron extraordinarios. Yo creo que no hay, para los hijos no hay nadie, ni padre ni madre, que sean malos, ni mediocres, ni nada. Pero te digo yo que en cosas pequeñas, en versos de un día, salían cosas que mi papá al tiro relacionaba, ¿te fijas? Claro, pero eso también es bien bonito en lo teórico, pero tú te diste cuenta que tú traspasaste barreras, traspasaste la línea fronteras porque estamos hablando de un periodo donde se ejecutó a gente, donde se hizo desaparecer a gente, donde se torturó. Eso fue muy tremendo cuando nosotros sabíamos de gente que estaba siendo perseguida y qué sé yo, cómo poder ayudarlos de alguna manera. La comisión ayudó a mucha gente. Yo te comentaba ayer que Pablito, Pablo Fuenzalida, era mi compañero de los días sábados y domingos, que salíamos de repente porque nos llamaban, entonces había que estar lista, como los scouts. Y él me acompañaba. Entonces, muchas veces tuvimos que ir a partes donde no nos habría gustado llegar o qué sé yo, y en otras que nos encargaban que fuéramos muy discretos al llegar, que no nos bajáramos juntos, que fuera una persona la que golpeara o qué sé yo, no teníamos para qué bajar los dos. Entonces habían cosas de esa naturaleza. O sea, tú fuiste testigo, yo no sé si tú estás consciente, pero tú fuiste testigo de cosas que aún hoy no se conocen, que la gente no conoce en algunos barrios, en algunos lugares de Santiago, a lo mejor fuera de Santiago, y fuiste testigo sin querer a lo mejor de cosas que estaban sucediendo, no solamente de las violaciones, sino que también de la lucha de la gente por salvarse de eso. Claro, la actitud de la gente, cómo percibían ellos, cómo recibían lo que estaba ocurriendo y de qué manera podían ellos, hacer frente a la situación. No es que nosotros hubiésemos sido personas, pero ya fantásticas, el espadachín al cinto, no, de ninguna manera, pero ayudábamos mucho a la gente. Y muchas veces no era tanto la ayuda, pero sí el escuchar y el conversar con la gente. Tú supieras que eso hacía, pero fantástico, era la medicina realmente para poder seguir caminando. El diálogo, que hoy día hace mucha falta. Harto. Y fíjate que ahora hace falta, ¿por qué? Porque la gente, cada uno quiere imponer su idea. Uno no se da cuenta, pero realmente cuando tú empiezas a conversar y qué sé yo, entonces la otra persona muchas veces quiere imponer su idea y entonces habla y no deja al resto expresarse. En circunstancias que a nosotros nos interesa saber lo que piensa la persona, en qué etapa de su vida está, cómo ha enfrentado situaciones difíciles. ¿Te fijas? ¿Tú qué le dirías a las nuevas generaciones? Hay gente, porque hay jóvenes que hoy día se interesan al trabajo, a conocer, a trabajar también en derechos humanos, pero no son muchos. No son muchos. Y la mayoría está por vivir su vida, y además porque tú dijiste algo que ayer me hizo a mí mucho sentido. Dijiste, esto yo lo hice porque también soy política y soy militante de un partido político, y hoy la gente como que tiene un rechazo a los partidos políticos en general. Yo no, porque yo creo que todas las cosas en la vida, todo lo que uno aprende, todo lo que uno logra captar del interés de la gente, todo eso te ayuda a vivir y a convivir con el resto. ¿Cómo puedes tú saber
si esta persona que está aquí enfrente de nosotros tiene un ideal político o no político, pero ¿cómo podemos conocerlo más? Conversando, bueno, conversando, porque hay muchas cosas que a lo mejor él sabe y que nosotros no sabemos. Y él nos puede ayudar contándonos lo que hace, de qué manera ¿cómo se llama? Tiene sus amistades, cuáles son el tipo de personas que le gustaría, ¿cómo se llama? Conocer, ¿te fijas? Hay muchas cosas. ¿Tú tienes una opinión sobre esta huelga? Tú sabes que hace ya un mes que un grupo de expresos políticos están en huelga de hambre, que empezó en Rancagua y ahora está en varias partes del país y ya son alrededor de 110, fíjate, y eso que algunos han salido por problemas médicos, qué sé yo. Pero ¿qué opinión te da que esta gente en estos momentos que han pasado tantos años tengan que estar en una huelga de hambre? Mira, yo la otra vez creo que cuando tú me dijiste algo sobre la huelga, yo te dije me gustaría ir a verlos. Me gustaría ir a verlos, conversar con ellos, cuáles son sus expectativas, qué es lo que realmente quieren como resultado del movimiento en que ellas están. ¿Qué piden? ¿Qué es lo que ellos realmente sienten? ¿Te fijas? Porque yo... honestamente, si no conversara contigo este asunto, a lo mejor ni siquiera tendría idea. Porque tú ves que los diarios, los medios en general, no te cuentan nada. Este pareciera ser un país del bis y pan. Entonces, todos tranquilos, todos felices. Bueno, en lo básico y lo medular, lo que ellos piden es que haya una nueva ley de reparación, porque fue una ley de reparación que se hizo en un momento político coyuntural y que todo fue en la medida de lo posible o que las reparaciones fueron austeras y simbólicas, utilizando las mismas palabras de los presidentes de la época. Pero es gente que sobrevive mucho porque no se pudieron reinsertar al mundo laboral con 150.000 pesos mensuales, y eso es lo que ellos quieren en realidad, en lo medular, porque hay muchas otras cosas, de que se les den pensiones dignas. Claro. Yo encuentro que la lucha que ellos dan es súper importante, y que realmente la gente que está, entre ellas me cuento, porque realmente yo creo que yo debería estar allá junta con ellas, por ejemplo, no... apoyando, ¿te fijas? Porque yo creo que les falta apoyo. Le falta apoyo a ese movimiento, si realmente la gente tiene derecho a expresarse de alguna manera. Pero también a ser escuchado. Pero ocurre que aquí son tantos los problemas. Yo te digo, mira, yo todos los días veo los noticiarios de la noche porque en el día estamos acá y nunca se prende la televisión o la radio, en fin, para escuchar, porque yo soy de las que escucha las cosas porque es la única manera de que uno se entere de lo que está pasando, ¿no? Entonces, pero si tú no haces eso, ya no tienes ese mismo, ¿cómo se llama?, conversación con el resto de la gente, porque aquí vienen de distintas partes y uno capta aquí, capta allá y capta al otro lado, pero hasta por ahí. No siempre la gente es capaz de decirte realmente lo que pasó o lo que pasa en su población o en el medio en que está o la lucha que ella da por un, ¿cómo se llama?, por tener educación mejor para sus hijos. ¿Cuál es la pelea que ella da en alguna medida? ¿Te fijas? Y no solo eso, pues decir, no es solamente pelear por la educación. Hay gente que realmente está peleando por un pedazo de pan. En el fondo es eso. ¿Cómo vive esa gente con tan poco? Porque en realidad los sueldos son ínfimos. Son de miseria. Claro. Y en ese mismo contexto, en todo lo que hemos venido conversando, ¿tú qué le dirías a la gente joven? Porque aquí a veces tú estás rodeado también de gente joven. Sí, mira,
yo no soy quien para dar un consejo, pero sí a la gente joven le pediría, no le diría hagan tal cosa, yo le pediría que nos ayuden en esta tarea en que estamos enfrascados, digamos, ¿no? Que nos ayuden, porque la gente joven tiene conocimientos del grupo en que están, que no siempre nosotros podemos. Aquí la gente mayor puede tener hijos y entonces a través de ellos uno se va interesando o se va informando de lo que están solicitando, en buenas cuentas, cuál es la lucha que dan. Pero hay otros niños que ni siquiera lo conversan en sus casas, ¿te fijas? Entonces eso también a mí me preocupa, la poca conversación, la poca cercanía que tienen con sus padres. Muchas veces ni siquiera le cuentan lo que hacen durante el día, ¿te fijas? Entonces, y no es que sean, ¿cómo te dijera yo? Que los padres sean desaliñados, por decir una palabra suave, que no se interesen. Los padres se interesan, pero muchas veces no tienen cómo acercarse un poco más a los hijos. Yo no tengo hijos, tengo sobrinos. Y te diré que los sobrinos son encantadores de repente. Tienen sus ideas, igual que si fueran los hijos. Tienen sus ideas, tienen sus pensamientos y todo. Pero si uno se acerca a ellos de alguna manera cariñosa, qué sé yo, logras más, pues. Logras comunicación, que te cuenten las cosas. ¿Te fijas? No siempre pasa. No siempre pasa. Los hijos muchas veces prefieren tenerlos en secreto algunas cosas. ¿Por qué? Porque prefieren no darles dolor a los padres. Preocupaciones, que ya bastante la tienen con tener que, ¿cómo se llama? Que alimentar a la familia, preocuparse de cómo van las cosas, si acaso la plata que tiene le va a alcanzar para llegar a fines de mes, por decirlo menos nomás, ¿no? Entonces, hay un autor judío. Perdón, necesitamos cortar ahí.